Buen día, hermanos, a todos. Un saludo de felices Pascuas. Estamos en este tiempo maravilloso que hemos tenido del sábado. Nos hemos deseado de diferentes maneras unas felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado, respondían las primeras comunidades cristianas a ese saludo. Y es eso, precisamente, verdaderamente ha resucitado. Es el momento de reencontrarnos con la palabra ahora y a lo largo de toda esta cincuentena pascual y en particular de esta octava de Pascua, ya vista esta palabra como cumplimiento de las Escrituras. Se trata de contemplar a Cristo resucitado y mirar cómo en Él se han cumplido las Escrituras. El Señor ha llegado a esa plenitud, alcanzado el punto máximo de la gloria de Dios y ha entrado en esta dimensión de eternidad. Y con Él hemos sido injertados en la vida eterna nosotros los creyentes. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Él siempre está allí, presto a iluminarnos como comunidad cada vez que nos reunimos en torno a la palabra. Espíritu Santo, con espíritu de gloria, con espíritu de aleluya, con espíritu de hosana, nos dirigimos a ti. Y que este misterio que nos abarca, nos trasciende, el misterio de la pasión, muerte, el misterio de la resurrección de la palabra encarnada, se haga accesible a nosotros en la capacidad y en la medida de que cada uno nos abramos a este espíritu. Sí, porque Espíritu Santo, si no nos abrimos a tu luz, si queremos seguir anclados en nuestras antiguas ideas, en nuestros principios inamovibles, en nuestras imágenes y rostros de Dios de décadas y no contemplamos la novedad, la frescura de la Pascua fue inútil. La Pascua es ese día en que todas las cosas se hacen nuevas. Es esta nueva creación que nos invita a quitar la vieja levadura y dejar que la nueva levadura fermente el nuevo pan, la nueva vida, que el reencuentro con el resucitado en Galilea haga que todo el panorama sea distinto. Sería una lástima, una pena, un sinsentido que nosotros nos anclemos en nuestros intereses, nos anclemos en nuestros conceptos de Dios, nos anclemos en nuestra experiencia de Dios, como si un único día en el encuentro con Cristo sea para toda la vida, ¿no? Ese único día se renueva cada vez que abrimos los ojos, se renueva cada vez que tomamos la palabra, se renueva cada vez que participamos de los sacramentos, se renueva cada vez que nos unimos en comunidad. No existe un rostro eterno de Dios. Ese rostro va revelando a cada historia, a cada época, sus nuevas dimensiones, sus perspectivas. Y esto es lo maravilloso. En la iglesia llevamos ya 2000 años de cristianismo y el rostro de Cristo se renueva incesantemente. Esto es maravilloso y esto es lo que el Espíritu Santo nos permite descubrir. Pues que Él acompañe nuestra reflexión con gozo, alegría y deseos de que la Pascua lo transforme todo. Estamos en la octava de Navidad. Esta fiesta que comenzó ayer y terminará hasta el otro domingo como octava de Navidad, son 8 días que valen para nosotros los cristianos como un largo domingo de 8 días. Por eso en las celebraciones de esta semana, en todas cantaremos de gloria, tendremos muchos momentos maravillosos, precisamente porque se trata de prolongar el domingo de la resurrección a lo largo de una semana, para interiorizar en esta semana los que en este caso este año no hubo, pero si hubiese habido
personas adultas que recibían los sacramentos de la iniciación cristiana, estas Eucaristías de esta primera semana están dirigidas todas a ellos, dado que el sábado santo recibieron bautismo, confirmación, Eucaristía, para poner esos tres básicos, algunos hasta se casaban. Ahora, como fue tanto de una sola vez, esta semana está hecha para ir profundizando estos misterios de la fe que se recibieron en la iniciación cristiana. Y los que ya habíamos sido bautizados, renovamos con ellos nuestra fe en Cristo. Antes de que leamos el texto de hoy, fijémonos en un detalle. Contemplábamos el viernes y contemplamos el sábado el silencio de la palabra clavada en la cruz y muerta. Pero este silencio se manifiesta en su sentido auténtico y definitivo en el misterio luminoso de la resurrección. Cristo, palabra de Dios hecha carne, palabra encarnada, crucificada, resucitada, es el Señor de todas las cosas. Él es el vencedor. Él es el todopoderoso. En Él Dios ha recapitulado para siempre todas las cosas. Cristo es, nos dice la fiesta de Pascua, la luz del mundo. La luz que brilla en la tiniebla, porque la tiniebla no la ha podido derrotar. Y aquí se comprende plenamente el sentido del Salmo 119, versículo 105. Es un salmo muy grande, muy largo. Dice ese versículo 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y es que, hermanos, vamos a mirar todos estos días que la resurrección está centrada en la palabra, centrada en que la escritura se cumple. Los evangelistas se preocuparon hasta el máximo de hacernos comprender cómo la palabra, tanto del Antiguo Testamento como la palabra dicha por Jesús, ha alcanzado plenitud, se ha cumplido. La palabra que resucita es la luz definitiva en nuestro camino. Los cristianos desde el comienzo han sido conscientes de que en Cristo la palabra de Dios está presente como una persona. Ya llevamos 3 semanas repitiendo esto. La palabra de Dios es la luz verdadera que necesita el ser humano. Sí, en la resurrección el Hijo de Dios surge, se levanta como luz del mundo. Y contemplándolo, creyendo en Él, viviendo en Él, podemos vivir en la luz. Y este precisamente será el tema que nos van a presentar todos los evangelios desde ayer hasta el próximo domingo. En los capítulos 28 de San Mateo, 16 de San Marcos, 24 de San Lucas, 25, 20 y 21 de Juan. Esos son los capítulos que vamos a tener para concentrarnos. Entonces, en esta dimensión, tengamos presente además, hermanos, que los evangelistas y los evangelios no pretenden describirnos cómo fue la resurrección de Jesús. Esto no lo pretende ninguno. Como cantamos el sábado en el pregón de Pascual, la única testigo de la resurrección es la noche. No hay otro testigo. Luego, los que van comenzando por las mujeres por la mañana se convertirán en testigos de la buena noticia de que ha resucitado, comunicada por ángel o ángeles. Pero, ¿cómo aconteció? Eso no está en nuestras manos. Ellos pretenden ayudarnos a comprender cómo la experiencia del resucitado, narrada por los testigos que comieron y bebieron con él después de la resurrección, realiza en el ser humano que se encuentra con Cristo una transformación. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Les invito a que tomen sus Biblias o los textos donde leen las lecturas de cada día y busquemos el capítulo 28
del Evangelio de San Mateo. Mateo, capítulo 28, los versículos del 8 a 15. Repito, Mateo 28, del 8 al 15. Y nos vamos a disponer precisamente para escuchar ese texto. Mateo 28, 8, 15. Vamos a ver, dice el texto. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí estamos, hermanos, delante de este texto, Mateo 28, 8, 15. Como hemos hecho todos los días casi, y como coherencia también por mi forma de presentar los textos bíblicos, el primer paso que vamos a hacer es ubicar este texto en el contexto. Es el último capítulo de San Mateo y son los eventos después de la muerte y sepultura de Jesús narrados por el evangelista. Todo el capítulo 28 tiene que ver con apariciones y envío. Y este capítulo 28 podríamos dividirlo, dado que son 20 versículos, en 4 partes. Se las indico, pueden marcarlas en su Biblia. La primera parte, Mateo 28, del 1 al 8. Trata de las mujeres en la tumba. Hagamos un recuento rápido. En el versículo 1 se narra la venida de las mujeres al sepulcro. En los versículos 2 y 3, la intervención divina, el temblor y el ángel. En el versículo 4, la reacción de los guardias. Del 5 al 7, el mensaje del ángel a las mujeres con 3 imperativos. No teman, versículo 5. Vengan a ver, versículo 6. Vayan a decir a los discípulos, versículo 7. 3 imperativos. No teman. Vengan a ver, vayan a decir. Y el versículo 8, la partida y ejecución de la orden dada a las mujeres. Primera parte, del 1 al 8. Segunda parte, Mateo 28, del 9 al 10, que es el encuentro con Jesús resucitado. En el versículo 9, saludos de Jesús y reacción de las mujeres. Y en el versículo 10, el mensaje a las mujeres. Tercera parte, versículos 11 al 15 del capítulo 28. Se narra el soborno de los guardias. Hacemos el recuento. En el versículo 11, la llegada de los guardias para informar a los sumos sacerdotes. Del 12 al 14, la reunión de las autoridades judías y la toma de decisión. El 15, la realización por parte de los guardias de la decisión tomada por las autoridades judías y sus consecuencias. Esta segunda y tercera parte
es lo que hoy vamos a analizar. Y la cuarta parte, que es la última, Mateo 28, del 16 al 20, el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. 16 y 17, Jesús resucitado se encuentra con ellos y la reacción de los discípulos. 18 al 20, el envío por parte de Jesús de los discípulos. Entonces, el capítulo 28 de Mateo lo podemos dividir en 4 partes. De ellas, la segunda y la tercera son el texto litúrgico de hoy. Bueno, tomemos la segunda y la tercera, que es Mateo 28, 8, 15, es el texto de hoy. Vamos a dividirlo en 6 escenas, el texto de hoy. La primera escena, el versículo 8, que es la ejecución de la orden dada a las mujeres por parte del ángel. El versículo 9, el saludo de Jesús y la reacción de las mujeres. El versículo 10, el mensaje de Jesús a las mujeres. El versículo 11, la llegada de los guardias a los sumos sacerdotes. Versículos 12 al 14, la reunión de las autoridades judías y su decisión. Y el versículo 15, la reacción y consecuencia de lo decidido por las autoridades judías. Entonces tenemos 6 escenas, versículo 8, el 9, el 10, el 11, 12 al 14 y 15. Bueno, con estas contextualizaciones que son muy importantes siempre para saber dónde está ubicado el texto, en qué situación estamos moviéndonos, en qué evangelio, en qué capítulo y en qué versículos. Leamos y vamos tranquilamente, no tenemos que correr hoy, meditando y contemplando. Hagamos contemplaciones pascuales. Leamos el versículo 8, que tiene una introducción de los versículos anteriores hecha por el liturgista. Después de escuchar las palabras del ángel, aquí entra el versículo 8, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Aquí un primer elemento que quiero que nos detengamos, que nos fijemos, el significativo testimonio de las mujeres. Su presencia en la muerte y en la sepultura y en los eventos después de la resurrección. Ellas testimoniaron la muerte de Jesús, capítulo 27, versículos 54 al 56. En el momento de la sepultura, las mujeres se quedaron sentadas ante el sepulcro y por tanto pudieron decir cuál era el lugar donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 61. Ahora, el domingo de madrugada, están de nuevo allí. Saben que aquel sepulcro vacío es realmente el sepulcro de Jesús. La profunda experiencia de la muerte y de la resurrección que hicieron les transforma la vida. Ellas mismas resucitarán. Pensemos que las mujeres iban en primera instancia a encontrar el cuerpo, el cadáver de Jesús. Y todo el panorama cambió. Lo veremos en todos los evangelios de esta semana. El panorama cambia. No se encuentran con el cuerpo de Jesús. Son partícipes de la buena noticia de la resurrección y se convierten en testigos cualificadas de la resurrección en las comunidades cristianas. Por eso, precisamente, reciben la orden de anunciar: Jesús está vivo, resucitó. Las mujeres, a toda prisa, realizan la misión encargada por el ángel. De hecho, el adverbio colocado rápidamente quiere mostrar la prontitud entre la orden dada por el ángel y la ejecución de las mujeres. De hecho, el texto dice que rápidamente iban corriendo. Y este correr, también vamos a verlo en estos días,
tenemos bastante tiempo para mirar cada evangelio. Este ir corriendo es algo característico de los relatos de la resurrección. Quienes encuentran la buena noticia o la tumba vacía van corriendo a comunicarlo a otros. Pero el texto también nos da el estado anímico de las mujeres. Y según el evangelista Mateo, es una mezcla de miedo y alegría. Sentimientos propios de quien hace una profunda experiencia del misterio de Dios. Quien se encuentra con Dios en Cristo, normalmente tiene esta mezcla de miedo y a la vez de alegría. Hay algo que se deja, hay algo que se recibe. Ellas parten a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con mucha alegría, y corren a anunciarlo a los discípulos. Los evangelios coinciden en que las primeras apariciones de Jesús resucitado no fueron a los discípulos, sino a las mujeres. Aquí habría mucha cosa que pensar, entre las que podríamos decir, quizá porque su amor es más desinteresado, es más generoso, es más fiel, es más firme que el de los varones, y hay que reconocerlo. La fe de la iglesia está sostenida principalmente por el testimonio de las mujeres, así como la mayor parte de nosotros, la mayor parte, no digo todos, nuestra fe y nuestra vida está sostenida por las mujeres de nuestra vida, comenzando por la madre. Y entonces, esta fidelidad de alguna manera ha sido premiada. Jesús se aparece a ellas. Solo que hay un detalle interesante que ya lo anuncié, pero voy a profundizarlo un poco. En el ambiente judío de la época de Jesús, se le concedía un valor casi nulo al testimonio jurídico de las mujeres. Prácticamente las mujeres ni en masa podían dar testimonio ante los tribunales. La circunstancia de que se les atribuya tanta relevancia en los 4 evangelios apunta precisamente al hecho histórico, a esta realidad histórica, pero muestra también la predilección de Dios por las personas sencillas, generosas y humildes. La resurrección es testimoniada por aquellos que no tenían poder de testimoniar jurídicamente. Dios, a mí me encanta decirlo, pone todo de cabeza. Y qué bueno que Dios aprovecha y utiliza a muchos de nosotros para poner todo de cabeza cuando algunos quieren que todo sea siempre igual. Dios se encarga de darle vuelta y colocarlo de cabeza. Y esta es la buena noticia también de la resurrección. Pero es necesario tomar en cuenta, en la escena inmediatamente anterior, los guardias que estaban vigilando se desmayaron. A ellos el ángel no les dice ni una palabra. Las mujeres se quedaron con miedo, pero el ángel interviene y las reanima. Les anuncia la victoria de Jesús sobre la muerte y las envía a que reúnan los discípulos de Jesús en Galilea. En Galilea ellas podrán verle de nuevo. Sabemos que a estas mujeres, como lo vamos a escuchar más adelante, se les permite un encuentro con Jesús antes que a los discípulos en Galilea, al menos en el Evangelio de Mateo. No es así en todos. Entonces, allí, donde todo empezó, acontecerá en Galilea la gran revelación del resucitado. La alegría de la resurrección comienza a vencer el miedo. Se inicia el anuncio de la vida y de la resurrección. Pero hermanos, les invito a que hagamos un momento, yo diría más bien contemplativo. Ustedes pueden convertirlo en oración. Y digo contemplativo porque los eventos, las narraciones literarias de los acontecimientos de la resurrección, es necesario verlos bajo la óptica del cumplimiento de la palabra, tanto del Antiguo Testamento como de la palabra de Jesús. Y en ese sentido voy a orientar mis momentos contemplativos.
Les invito entonces a eso. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido, se ha hecho vida eterna. Es Pascua, tiempo para recordar con gozo desbordante cómo la gente, al escuchar a Jesús hablar de Dios y al verlo actuar en su nombre, experimentaba a Dios como una buena noticia. Lo que Jesús decía de Dios le resultaba a la gente algo nuevo y bueno. La experiencia que comunicaba y contagiaba les parecía la mejor noticia que podían escuchar de Dios. Captaban que Dios es de todos, no solo de los que se sienten dignos para presentarse ante Él en el templo. Captaban que Dios no está atado a un lugar sagrado, que no pertenece a una religión, que no es propiedad de los piadosos que peregrinan a Jerusalén. Escuchaban a Jesús decir que el Padre Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Escuchaban a Jesús decir que hay que amar a los enemigos. Es Pascua. Dios no excluye. Dios no discrimina a nadie. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Es Pascua. Avancemos al versículo 9. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. El desenlace del episodio anterior se ve de repente interrumpido por una cita inesperada, maravillosa cita, maravilloso acontecimiento. Jesús les sale al encuentro a las mujeres. Jesús les dice una palabra muy hermosa en griego, jairete, alégrense, que aunque es una expresión típica del saludo judío y griego, se relaciona con el sentimiento de alegría que ellos experimentaron en el versículo 8. Y hay que tomar en cuenta que las dos intervenciones de Jesús irrumpen con un imperativo que retoma el estado anímico de las mujeres. El primero es, alégrense, ante lo que las mujeres se acercan y se postran para abrazarlo. Y el segundo, no teman, que está en el versículo 10. Sigue a la misión de anunciar a los discípulos que vayan a Galilea, vayan. Jesús retoma el estado anímico en que ellas se encontraban para cambiarlo. Él en persona sale. Qué hermoso, hermanos, escuchar en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de la pandemia, a Jesús resucitado, que no importa cómo esté tu estado de ánimo, hoy te dice, jairete, alégrate y ve a anunciar. Anuncia, no temas, anuncia. Ellas en ese momento se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Fijémonos en algunos detallitos de estas palabras. La reacción de las mujeres se describe con 3 verbos: acercarse, abrazar los pies y postrarse. Tanto acercarse como postrarse son verbos muy particularmente utilizados por Mateo, que en casi todos los casos se refieren a la persona de Jesús, porque la meta de acercarse a alguien y la meta de postrarse es la persona de Jesús. Solo en 2 ocasiones es Jesús quien se acerca. En la transfiguración, Mateo 17:7, y en la resurrección, cuando se presente a los discípulos,
28, 18. Ese texto no lo vemos hoy. Y solo en dos ocasiones la postración no está referida a Dios. Una postración se refiere a Jesús, Mateo 4, a Dios, Mateo 4:10. Y la otra, que está dentro de una parábola, cuando al patrón de la parábola, el deudor se postra para pedirle perdón, 18:26. Entonces, estos verbos, acercarse y postrarse, en Mateo pertenecen a Jesús. Se acerca a Jesús y se postra delante de Jesús. La otra expresión, abrazar los pies, indica la intensidad de este aferrarse a la prueba de que Él está vivo. Y aquí quizá la gran diferencia, lo vamos a ver después en esta semana, tenemos mucho tiempo, es que en Lucas tiene que poner a Jesús a comer pescado delante de los apóstoles para que se den cuenta que no es un fantasma. Mateo no tiene necesidad de esto. El encuentro de Jesús con las mujeres y el hecho que se postren para adorarlo y le abracen los pies es la prueba de que Él está vivo. Ellas se postran y adoran. Es la postura precisamente de quien cree y acoge la presencia de Dios, aunque sorprende, aunque supera la capacidad humana de comprensión. Pero hay un detalle muy lindo aquí. Vean que yo siempre me mantengo dentro del evangelio que estamos hablando porque no podemos contrabandear de un evangelio para otro. Eso hoy no se puede hacer. Si lo mantenemos dentro del mismo evangelio, hay algo que aconteció precisamente en capítulo 2, versículos 2 y 11. Ellas hacen lo mismo que hicieron los magos. Ellas hacen lo mismo que harán los 11 en el capítulo 28, versículos 17, que tampoco vamos a ver hoy. Adorar, besar al Hijo es la finalidad del ser humano. En comunión con Él, vuelve a ser el mismo. Ahora Jesús da la orden a las mujeres que vayan a reunir. Lo importante es correr a reunir a los hermanos en Galilea. Pero ellas realizan estos tres gestos tan importantes. Todos tienen que ver con la persona de Jesús, aquel, el encarnado, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el que se hizo uno de nosotros y que ahora, después de la resurrección, vive y se le puede palpar, se puede intuir, se puede abrazar. Hagamos otro momento de contemplación pascual. Siempre desde la perspectiva del cumplimiento de la palabra. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido, se ha hecho vida eterna. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo Dios no es un ser tenebroso e impenetrable, encerrado egoístamente en sí mismo. No, Dios es amor y solo amor, nos dice la Pascua. Es Pascua, es posible acercarse a Él, abrazarle los pies, adorarlo. Los cristianos creemos que en el misterio último de la realidad, dando sentido y consistencia a todo, hay solo amor. Es Pascua. Jesús no ha escrito ningún tratado acerca de Dios. En ningún momento lo encontramos exponiendo a los campesinos de Galilea doctrina sobre él. Para Jesús, Dios no es un concepto, no es una bella teoría, no es una definición sublime. Dios es el mejor amigo del ser humano. Él es el que hace que el ser humano descubra su más auténtica realidad. Es Pascua. Podemos gritar a todos, Él es el Hijo de Dios, Él es el resucitado, Él es el Dios con nosotros. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, porque es Pascua.
Avancemos al versículo 10. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis discípulos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Este es el centro del texto litúrgico de hoy. Y aunque Jesús prácticamente repite las mismas palabras del ángel a las mujeres, ciertamente no son exactamente las mismas. Jesús comienza confortando a las mujeres, no teman. En la escena anterior, después de esto, seguía el anuncio de la resurrección. Aquí no hace falta y se conecta directamente con el envío a los discípulos. Vayan a decir. En este pasaje se utiliza una palabra importante, la palabra hermanos. El mensaje que se da a los discípulos es un mensaje de perdón y de reconciliación tras la huida. Vean que Jesús les dice, vayan a decir a mis hermanos. Hermanos, hagamos un pequeño alto imaginario. ¿Ustedes se imaginan cómo estará Pedro? Y los otros 10, porque al menos en Mateo, Judas se ahorcó. ¿Cómo estarán esos 11? ¿Encerrados? ¿Con miedo? ¿La historia terminó mal? ¿Abandonamos al maestro? ¿El maestro tendrá que volver a comenzar? ¿Irá a Galilea? ¿Buscará otros 12? Y comenzará. Y esto, si pensáramos que ellos creían que podía resucitar, todo parece indicar que no lo esperaban, porque las reacciones y las narraciones dejan entender que no entendían, no comprendían, no terminaban de entender. Y ahora las mujeres deben de ir donde ellos, no importa dónde estén, y decirles, el maestro, el Señor, dicen que vayan a Galilea, que ustedes son sus hermanos, que allá lo verán. ¿Se imaginan a Pedro y los otros con la boca abierta? ¿Qué? ¿No se va a deshacer de nosotros? ¿No nos va a tirar? ¿Nos espera? ¿Quiere que le veamos? Sí, ese es Dios. Porque Él, y puedes estar seguro, segura de esto, no se deshará de ti. Repito, Él no se va a deshacer de ti. No. Después de la muerte y resurrección de Cristo, no puede. Se tendría que autotraicionar. No puede. Y va a recogerlos. El mensaje de la resurrección es un mensaje de perdón, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de abrazo. A mis hermanos, díganles, lo acontecido en Jerusalén no ha roto la comunión entre Jesús y sus discípulos. Jesús les espera en Galilea, donde nuevamente le podrán ver. Y el término hermanos refuerza precisamente este sentido, aunque sea un término inusual para referirse en Mateo a los discípulos. En Mateo 12:49, Jesús habla del verdadero parentesco entre él y aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Estos son mi madre y mis hermanos. Pero aquí él dice, son mis hermanos. Jesús les confirma la misión dada por el ángel. La cita es con el resucitado en Galilea, justo allí donde todo comenzó. Tierra paganizada en la que Jesús de nuevo reúne al pueblo para vivir ahora sí, conociendo cómo terminó la historia, las bienaventuranzas.
Este encuentro había sido anunciado durante los anuncios de la pasión, pero de una forma muy particular, ya dentro del contexto de la narración de la pasión. 26:32, cuando dice, después iré a Galilea, me verán en Galilea. Jesús sabía que esto iba a pasar. Ahora se cumple la palabra que había dicho. Recuerden que estoy insistiendo en que la resurrección es el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento o escrituras, el cumplimiento de la palabra de Jesús. Ahora se cumple. Ahora, cuando el Maestro ha resucitado y tiene todo poder en el cielo y la tierra, como dirá más adelante este mismo capítulo 28, los discípulos están en condición de continuar la misión de Jesús, con todo lo que entraña. Recordemos que cuando hablamos del verbo entregar, dijimos que el futuro o la futura misión de los discípulos también estará marcada por el verbo entregar. Serán entregados. Esto no se quita. Y el texto de hoy, de esta manera, lo confirma. Miremos el versículo 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Aquí San Mateo nos cuenta una historia paralela, simultánea. La escena se abre y se cierra con la llegada de los guardias para informar a los sumos sacerdotes. Y, versículo 15, su partida para realizar lo que les han pedido. Pero se indica que esto sucede simultáneamente con la acción de las mujeres que corriendo van a comunicar a los discípulos el mensaje de Jesús. Entonces, hay un paralelismo aquí muy interesante. ¿Por qué? Porque las mujeres corren para ir a anunciar a los discípulos lo que Jesús les ha dicho y el ángel también. Los soldados también corren para ir a comunicar lo ocurrido a las autoridades judías. Los dos corren en direcciones distintas con mensajes distintos. Y no pasa desapercibido que siendo soldados de Pilato, o sea, pertenecen al Imperio Romano, van no donde Pilato, van a las autoridades judías. Y uno dice, oiga, ¿y entonces? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere Mateo comunicarnos? ¿Mm? Y de este modo, el texto pone nuevamente, Mateo pone nuevamente en evidencia la coalición de poderes entre autoridades judías y autoridades romanas. Poco a poco lo vamos a ir viendo, tenemos tiempo todavía. Las dos autoridades, judías y romanas, se unen contra Jesús. Pero para Mateo, los últimos responsables serán siempre los sumos sacerdotes, es decir, las autoridades judías. Aquí tendríamos que preguntarnos, todo aquel que tenga puestos de mando, no importa si es mandar con la escoba, es un puesto de mando. ¿Cuántas veces nos aliamos con fuerzas enemigas para tramar la muerte? Ya vamos a ver, para tramar el silencio de la buena noticia, ayer, hoy y siempre. Y aquí el texto nos dice, no nos hagamos ilusiones. El mundo sigue siendo mundo. El ser humano sigue siendo ser humano. Y al final voy a terminar diciendo, la verdad y la mentira se propagan simultáneamente en este mundo. Esa es la realidad. Veamos versículo 12. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, dándoles instrucciones. Ante la comunicación, entablan una última y cuarta reunión. Es la cuarta reunión. La primera fue en Mateo 26:3, la segunda en Mateo 26:57, la tercera en 27:62 y la última aquí en
28:12. Con dos acciones más, toman una decisión, al igual que reúnen el término decisión o plan, que siempre que aparece en Mateo está en relación con la muerte de Jesús. Antes de la entrada en Jerusalén por parte de los fariseos y en Jerusalén por parte de las autoridades. La segunda acción es la de dar dinero a los soldados para sobornarles, lo cual evoca nuevamente el episodio de Judas. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? Esos mismos, no son otros, son exactamente los mismos 3 días después, 4 días después. A Judas le dieron dinero. Ahora, a los soldados nuevamente les dan dinero. Es que el bendito dinero, para no decir maldito. Ay, el dinero, el dinero, el dinero. Mateo retrata la astucia de los enemigos de la buena noticia. La misma oposición que Jesús encontró en vida aparece ahora después de su resurrección. Los jefes de los sacerdotes se reúnen y dan dinero, una fuerte suma, dice, a los guardias. Tienen que apoyar la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y se inventan algo sobre la resurrección. Los jefes religiosos rechazan, luchan contra la buena nueva de la resurrección. Prefieren creer que todo fue una invención de los discípulos de Jesús. Los sumos sacerdotes y los ancianos celebran consejo, como al comienzo de la pasión. Al principio fue para planear cómo agarrar a Jesús con mala voluntad y darle muerte. Apenas, además de la persona de Jesús, quieren ahora, ya lograron una, darle muerte a Jesús. Ahora quieren darle muerte al anuncio de la resurrección. Pero hermanos, es imposible. También Herodes. Recuerden, Herodes silenció la voz de Juan Bautista, lo decapitó. ¿Y qué le pasó a Herodes? Él mismo es el primero en proclamar que Juan ha resucitado. Mateo 14:2. Los fantasmas de aquel muerto, los fantasmas de aquella ejecución, de aquella decapitación, le llevan a pensar, es Juan Bautista resucitado. El medio para bloquear la palabra del resucitado es el mismo con el que lo han matado: el dinero, el engaño. Y al final, todo ocurre según lo planeado. La mentira se impone. Y dice el evangelista, hasta el día de hoy. Hermanos, hagamos otro alto, otra paradita. Contemplativa pascual. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido, se ha hecho vida eterna. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo, para impedir la divulgación de la noticia de la resurrección, los malvados utilizan ahora un arma más poderosa que la muerte: el soborno, la corrupción del dinero. Quien ya lo hizo una vez, no tiene problema en volverlo a hacer. Negociaron la vida de Jesús. Ahora no tienen ningún escrúpulo en negociar su buena noticia predicada por las comunidades cristianas. Pero la buena noticia promulgada por las mujeres es más fuerte que el soborno. Es Pascua. Les toca buscar otra medida. Entonces, los sumos sacerdotes tranquilizan a los guardias en caso de que ocurra alguna reacción por parte del procurador romano. Ellos
ya lo habían manipulado a la hora de la muerte de Jesús. Ahora, no les costará nada volverlo a hacer en el tiempo de la resurrección. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, porque es Pascua. Ahora, el argumento dado por las autoridades religiosas a los guardas. La gran mentira, bien planeada, ya pagada. Ahora falta el texto que tienen que aprenderse, la plegaria que tienen que recitar, ¿m? La obra que tienen que ejecutar. Ay, hermano, es que se parece tanto al tiempo de hoy. Tenemos un guión para ejecutar. Algunos pretenden hasta un guión para proclamar. Ay, de los guiones, los guiones, los guiones. Son tanta mentira. Ah, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Hermanos, aquí habría muchísimas cosas que analizar. Me quedo con lo básico, porque aquí hay toda una trama rarísima política, malévola inclusive. Finalmente, las autoridades religiosas ordenan a los soldados que digan una mentira. No solo les sobornan con dinero, les dan el guión que tienen que aprenderse. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. Algo que está en contraste con lo que han expresado a Pilato acerca del miedo de que los discípulos de Jesús querían engañar diciendo que ha resucitado. Y así califican a Jesús de un engañador. 27:64. O sea, es que, ¿qué miedo le tenían? Uno podría preguntarse, ¿por qué le tenían tanto miedo a Jesús? ¿Vivo? ¿Ahora muerto? Porque ellos no suban que está resucitado. ¿Es el fantasma del que mataron y resucitado? ¿Por qué? Es tan fácil la respuesta, ayer, hoy y siempre. Cuando tengo poder, soy capaz de matar todo lo que se me ponga por delante. No me importa la vida de nadie. No me importa la dignidad de nadie. No me importa el precio que tengo que pagar. Inclusive de negarme a mí mismo, ser infiel a mis principios, traicionar mis amistades, traicionar, porque lo que no quiero perder es el puesto que tengo o anhelo. ¿Cuánto dinero se paga por los puestos? ¿Cuántos pisoteados para lograr alcanzar ese puesto que tanto deseo? Sin importar, tampoco importar si es un sacerdote. ¿Qué me vale madre? ¿A mí qué? ¿Qué me importa que sea un cura? Dijo alguien de mí un día. Aseguran a los soldados que en caso de que llegue a oídos del gobernador, les echarán una mano. Lo que pone una vez más en jaque a la autoridad romana, ya que tanto los soldados de Pilato como el mismo procurador están actuando según el querer de las autoridades religiosas. ¿Dónde está la independencia de la autoridad romana? Mateo
que se dirige a una comunidad judía de origen judío, cristianos de origen judío, desmiente la mentira. Los discípulos no han robado un cadáver, sino que se han encontrado con el viviente. Y es que, hermanos, entre los poderosos siempre es posible arreglar la cosa. Ay, yo hace unos meses viví una tragedia, me duele tanto y tengo que soportármela. Siempre se puede arreglar, siempre hay alguien que se ofrece para arreglarlo, incluso al precio más miserable y descarado. Incluso cuando sea la cosa más falsa, incluso cuando va contra la conciencia, como es la condena a muerte o la dignidad de una persona. Sí, hermanos, es un día de resurrección, pero los evangelios no son ilusión, no son fantasía, nos colocan con los pies en la tierra. Estamos en el versículo 15 y vamos terminando. ¿Qué hicieron los soldados? Tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. La conciencia nunca fue consultada, ni la de Pilato, ni la de los sumos sacerdotes, ni la de los soldados. La conciencia estaba en tiempo de coronavirus, bien guardada. Nadie le dio permiso de salir, porque si sale, la mentira, la muerte, no tienen espacio. Los guardias habían colocado el sello sobre la piedra. Habían visto cuando la piedra rodaba a un lado. Y ahora se dejan sobornar con dinero. En vez de actuar como las mujeres que anuncian al resucitado porque lo vieron cuando se abrió la puerta y cuando estuvo el ángel y todo esto lo vieron, obran como Judas y los otros. Se vuelven víctimas y difusores de la mentira de la muerte. Entonces Mateo nos relata lo pactado por parte de los soldados y las consecuencias que hasta hoy ha tenido el rumor. Esta es la última escena en la que aparecen las autoridades judías. Y de alguna manera, no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, desde que ayer comencé a preparar este texto, queda uno con una especie de sentido de impotencia. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo a través de una historia de persuasión, dinero, presión, mentira y engaños, los sumos sacerdotes buscan matar a Jesús, lo matan, y ahora buscan matar la buena noticia de la resurrección. Y uno dice, ¿y ahora qué? No contentos, pretenden controlar la custodia de la tumba. Recuerdo, fueron donde Pilato. Y cuando la historia da un vuelco, persisten en su actitud. No buscan la verdad, ya que aun siendo conocedores de lo que ha sucedido, sobornan a los soldados pagándoles para que den otra explicación. Sin embargo, hermanos, no tengan sentimientos de impotencia. Yo también lo tengo. Porque este sentimiento de impotencia convive simultáneamente con el de la potencia manifestada en la resurrección de Jesús, que ocupa el control y que lleva adelante la historia. Los guardias actúan como les ha enseñado el que quiere mentir. También los discípulos actúan como les ha enseñado Jesús. Para todos la alternativa es una, no hay dos alternativas. O ser discípulos de Jesús o no ser discípulos de Jesús. Es la única alternativa que tenemos. Se trata de vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque la verdad y la mentira se prolongan contemporáneamente. Jesús lo dijo, del corazón del ser humano sale
lo que hay dentro. Hagamos un último momento de contemplación. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido, se ha hecho vida eterna. Es Pascua, es tiempo para contemplar cómo Jesús resucitó y resucitado estará siempre con nosotros. Hasta el final de los tiempos, Él es el Emmanuel, Él es el Dios con nosotros. En las contradicciones de la vida, esta verdad es muchas veces contestada. No faltan ni faltarán las oposiciones, los enemigos, personas que, como los jefes de los judíos, se defienden contra la buena noticia de la resurrección y mandan decir que el cuerpo fue robado por los discípulos. Es Pascua. Todo esto acontece hoy. Por un lado, el esfuerzo de tanta buena gente noble para vivir y testimoniar la resurrección. Por otro, tanta gente malvada que combate la resurrección y la vida. Sin embargo, es Pascua. La palabra es abundante, es para todos, es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, porque es Pascua. Bien, hermanos, es Pascua. La palabra es una palabra con los pies en la tierra. No nos permite elevarnos al cielo, no, seguimos en la tierra. Pero estamos del lado de la verdad. Estamos del lado de la resurrección. Estamos del lado de la vida. Vivamos como discípulos de Jesús. Hermanos, sigan pensando el texto, síganlo pensando. Celebremos esta semana, vivámosla intensamente. Yo les invito a que haya signos de vida en su casa. Si tenían una cruz con una cinta morada, ahora pónganle blanca, pongan flores en su mesa, hagan que la primavera florida que tendríamos en los países del norte, que también llegue ahí con flores maravillosas, que se vea, hay algo que está pasando, hay una vida que está surgiendo, a pesar de que alrededor haya muerte, maldad y tantas cosas. No dejes que nadie te destruya la verdad de la Pascua. No dejes que la mentira lo acabe. Ponte bien, mira, yo hoy dije, no, hoy es Pascua. Hoy me pongo de Pascua. Sí, porque es que es de Pascua. Tenemos que andar hasta mejor, vivir mejor, estar más alegres, que se vea que hay algo distinto. Es Pascua. Bien, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Recordemos, están siempre todos los canales que ya ustedes conocen para preguntas y respuestas. Todavía me faltan algunas de contestar, pero ahí voy poco a poco. Mañana continuamos nuevamente a las 10 de la mañana con otro texto maravilloso que nos van a ir permitiendo comprender el misterio de la resurrección. Él, el resucitado, aquel a quien el Padre levantó por la fuerza del Espíritu, nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos, una feliz octava de Pascua. Nos vemos mañana a las 10. Felices Pascuas.